Jesús nació y creció en Galilea, una región campesina sometida al Imperio Romano. La situación económica de su tiempo era muy dura. La mayoría de la gente vivía del campo, cultivando trigo, cebada, viñas y tenían también olivos. O ellos pescaban en el lago de Genesaret. Eran familias pobres que trabajaban con gran esfuerzo, pero tenían que presentar muchos tributos e impuestos que tenían que pagar al Imperio Romano, al gobernante local Herodes Antipas, y probablemente también al Templo de Jerusalén. Muchas familias terminaban perdiendo sus tierras por causa de las deudas y quedaban reducidas a jornaleros, mendigos, esclavos o incluso bandidos. Mientras tanto, las élites urbanas de ciudades como Séforis vivían con lujo y comodidades. La desigualdad contra el pueblo judío era enorme. En el aspecto político, Palestina estaba bajo el control del Imperio Romano desde la conquista de Pompeyo en el año 63 a.C. Los judíos eran considerados un pueblo sometido. Jesús fue súbdito de Herodes Antipas, un tetrarca vasallo del emperador Tiberio. Roma gobernaba con una política de miedo y represión, imponía impuestos muy pesados y sofocaba cualquier intento de rebelión con crucifixiones masivas, incendios de aldeas o esclavitud de los judíos. Ellos sabían que vivían bajo un sistema de dominación que no buscaba el bien común, sino el poder de riqueza en unos pocos. En cuanto a lo religioso, Jesús fue un judío galileo. Él y su pueblo mantenían la fe en Yahvé. Tenían el Sabbat, que consistía en guardar el sábado, practicaban la circuncisión y seguían la ley de Moisés. Sin embargo, en Galilea la religiosidad era más popular y campesina, menos rigurosa que en la ciudad de Jerusalén. Muchos peregrinaban allá al templo, aunque este también funcionaba como un centro de poder que exigía diezmos y tasas, lo que aumentaba aún más la carga en los campesinos. En medio de esta realidad, Jesús comenzó a anunciar lo que él llamaba el reino de Dios. Según José Antonio Pagola, este reino no era una religión nueva ni un simple sistema político, era la vida tal como Dios quiere que la vivamos, una alternativa radical a la lógica del imperio y a las estructuras religiosas opresoras. En el reino de Dios todo se organiza desde la justicia y la compasión, invitando a vivir como vive Dios mismo. Este proyecto se concreta en 4 grandes alternativas. Primero, la compasión como principio de actuación. Jesús presenta a Dios no como un juez castigador, sino como un Padre amoroso y compasivo. Por eso enseña que lo decisivo no es la pureza o la pertenencia religiosa, sino socorrer a los necesitados, dar de comer y vestir, acoger y cuidar a los enfermos y a los presos. Segundo, la dignidad de los últimos como meta. El reino de Dios propone en el centro a los pobres, a los hambrientos y a los que lloran. Jesús proclama bienaventurados a quienes son humillados y se humillan, porque su causa es la causa de Dios. Tercero, la actuación terapéutica como programa. A diferencia de Juan el Bautista, que se centraba en el pecado, Jesús se centra en el sufrimiento, en cuidar, curar y liberar. Es el corazón de su misión. Sus milagros no son un espectáculo, sino signos de un nuevo mundo que viene en camino. Y cuarto, el perdón como horizonte. Jesús acoge sin condiciones a pecadores, publicanos y prostitutas. Su mesa abierta simboliza en el reino que nadie quedará excluido. La misericordia sustituye a la exclusión y el perdón abre nuevos caminos de vida y también representa la gracia infinita que Él tiene para nosotros. Desde mi experiencia personal, el reino de Dios se ha acercado por medio de Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros y a quitar el pecado del mundo, como un acto de amor que tuvo Dios Padre, que entregó a su Hijo unigénito para darnos salvación y vida eterna, a que podamos tener su Espíritu Santo y que podamos sentir su amor y cuidado. Y como dice en 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por Él podemos acercarnos confiadamente al Padre, al trono de la gracia.
El reino de Dios nos acerca al reconocer a Jesús como nuestro único Dios y Salvador, y reconocer que somos hijos de Dios, y por medio del amor que nos tiene podemos empezar a conocerlo más, viendo que con sus misericordias, que son nuevas día tras día, podemos aprender a vivir confiados en Él. En la parte familiar vemos el reino de Dios por la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros, permitiendo que lo reconozcamos y seamos salvos, a que podamos tener revelación de su parte y que podamos ver su fidelidad, que nos ha mostrado con sus bendiciones, su provisión, su cuidado y su amor. En la parte profesional puedo ver que se ha acercado a mí por medio del respaldo en mis estudios, con su gracia, su sabiduría, con su inteligencia, y en el momento que empecemos a trabajar vamos a necesitar tratar a las personas con empatía y sensibilidad, no solo con eficiencia técnica. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos de la persona, tanto emocional como físicamente. Tenemos que tener en cuenta sus accesos, su condición laboral, su ambiente en su casa. Tenemos que practicar la escucha con ellos y también con nuestros compañeros de trabajo. En el ambiente laboral siempre se va a buscar tener un ambiente más sano y colaborativo, que el ambiente sea de respeto mutuo con los compañeros, que podamos tener un acercamiento a Dios mediante la empatía que vamos a tener con ellos también, y que podamos tener una ayuda mutua entre nosotros. Muchas gracias.